gozamos por estar acá y por ver lo que Dios está haciendo por acá también. Ahí va de regreso. El pastor Memo y su familia también han sido una bendición para nosotros. Nosotros amamos a todos, ¿no? Pati es la onda, decimos, es la onda, nos cae súper bien, muy buena onda. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir con los jóvenes, con la juventud, que nos estuvimos gozando. ¿Cuándo se estuvieron gozando? Sí, los jóvenes. Y los adultos también, uno que otro se coló. Y bueno, pues la pasaron bien también, nos gozamos en la presencia de Dios. Reciban un saludo de parte de Casa de Oración Houston, de nuestros hermanos que están por allá, ya terminaron la reunión y están seguramente conectados. Les mandamos un saludo, un abrazo, ya los extraño. He estado fuera, como decía el pastor, en algunas asignaciones, en algunos eventos y ya extraño estar en casa de nuevo. Pero también me gozo de que hay un pueblo de Dios aquí que exalta su nombre y nos sentimos como en casa, es un mismo espíritu. Y hablando de eso, le voy a invitar a que vaya conmigo al Salmo 127, hablando de un mismo espíritu. Estaba escuchando yo precisamente lo que predicaba el pastor Juan Luna, uno de los pastores ahí en la congregación en Houston. Y lo estaba escuchando hace un momento y no cabe duda que hay un mismo espíritu, un solo Dios, un mismo espíritu, una misma iglesia. Y el Señor habla a su pueblo. No me ocurre muy seguido, de hecho creo que es la primera o segunda vez que me ocurre, pero yo ya tenía una enseñanza lista para predicar el día de hoy, pero muy temprano, de madrugada, el Señor me despertó y me dio una palabra. Y yo estaba un poco luchando como, Señor, pero es que a la otra enseñanza le invertí mucho tiempo y ¿a poco va a salir? Uno ya sabes, ¿no? Esa estira y afloja. ¿A poco va a salir en un ratito? Y el Señor me dijo, párate y verás. Y bueno, me paré y adelante, salió esto. El título de esta enseñanza, esa manera de pregunta, ¿qué clase de padre eres? Esa manera de pregunta, ¿qué clase de padre eres? Y leemos del Salmo 127, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y este tema es la continuación de lo que sus hijos, de los hijos de los que estuvieron aquí en el Congreso, de lo que sus hijos vieron en estos días. Ellos ya recibieron su porción y fue abundante la porción. Yo suelo predicar largo, por eso le pido a mi esposa que me ponga ahí un relojote con un cronómetro y tratar de irme monitoreando en el tiempo. Recibieron su porción, una buena porción, tanto de un servidor como lo que predicó el pastor Memo. Aún en las alabanzas el Señor estuvo hablando en nuestras vidas porque estábamos cantando la palabra. Y los que no son padres todavía, seguramente van a aprender algo el día de hoy. Así que si tú no eres papá, eres joven todavía o te acabas de casar o tus hijos están chiquitos, bueno, el Señor tiene una porción para ti también. Seguramente vas a aprender algo. Comienzo diciendo que nuestra vida está llena de propósitos. ¿Se entiende lo que es un propósito? Un propósito es la determinación firme de hacer algo. Es un objetivo que se pretende alcanzar. Eso es propósito. De hecho, hablando de propósitos, hablando de objetivos, nosotros como latinos, vivimos aquí en este país, Estados Unidos, y como latinos llegamos aquí con un propósito, ¿sí o no? Preguntaba por allá un personaje de la radio, ¿no? ¿Qué venimos a este país? A triunfar, ¿verdad? Sí, se lo sabe. Venimos aquí con un propósito, supuestamente a vivir mejor, que a como estábamos en nuestros países, sea México, sea Guatemala, Centroamérica, cualquier país. Venimos aquí supuestamente para vivir mejor. Y esto es algo natural en el hombre. Hablo de los propósitos, de los objetivos. Es natural en nosotros irnos fijando objetivos, irnos fijando propósitos y luego que los tenemos, ir en pos de ellos. Cuando nosotros pensamos en Dios, yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿tendrá Dios propósitos y objetivos? ¿Tú qué crees? Dios es un Dios de propósitos. La respuesta es un rotundo sí. Dios sí tiene propósitos, Dios sí tiene objetivos. Cada vez que Dios da un mandamiento en la Escritura, cada vez que tú abres tu Biblia y ves un mandamiento de parte de la palabra, estás recibiendo voluntad, estás escuchando su voluntad y su voluntad incluye sus propósitos. Cada vez que abres tu Biblia y ves una prohibición de parte de Dios, estás recibiendo su voluntad y esta incluye sus propósitos, los objetivos de Dios, las expectativas de Dios. Desde la creación, cuando abres tu Biblia en Génesis, desde la creación puedes ver cómo Dios ya estaba cumpliendo sus propósitos. Cuando Dios decía, sea la luz, estaba Él manifestando su propósito y estaba creando y la luz fue hecha. Y así con toda la creación, desde que inicia la Biblia podemos ver Dios manifestando sus propósitos y cumpliendo sus propósitos.
Cada vez que Dios cumplía con su propósito, por ejemplo en la creación, veía que era bueno. ¿Te acuerdas de esa parte en la Biblia? En la creación. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y luego, y vio Dios que era bueno en gran manera. Esa palabra bueno en el original, en el hebreo, nos habla de algo pleno, de algo perfecto. Es decir, la voluntad de Dios, lo que Él hace, lo que Él se propone, es buena, es perfecta, es agradable, dice en la epístola a los Romanos. Cuando Dios creó al hombre, hay algo que atrae nuestra atención, porque con el resto de las cosas decía, sea esto, y se hacía, y Él veía que era bueno. Pero cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, habló bendición sobre él, y los bendijo Dios, y también le dio un propósito. ¿Recuerdas en Génesis? ¿Cuál fue ese propósito que le dio a Adán y que les dio a Adán y a Eva? Les dijo, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, y ya que esté llena la tierra con lo que Dios creó y con el fruto de esa multiplicación, de esa fructificación, ustedes ejerzan dominio, ejerzan autoridad sobre ella. Entonces Dios le da al hombre un propósito, le da entonces esto para que Él gobierne, para que Él pueda ejercer autoridad sobre la creación. Dios siempre ha tenido un propósito para con el hombre, siempre. Te leo Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7. Si quieres solo anótalo para que después lo revises en tu casa. Y aquí podemos ver el propósito de Dios para con el hombre. Dice la palabra en Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía. Ese para determina propósito. Siempre que tú veas en la escritura la palabra para, está determinando propósito. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces Dios creó al hombre ¿para qué? Para su gloria, para que le glorifique. Y el propósito de Dios con el hombre después de la caída, después de que Adán y Eva pecaron, ha sido restaurarlo. Ese ha sido el propósito de Dios para con el hombre. Desde un principio, desde que Adán y Eva se escondieron y se cubrieron con hojas de higuera, trataron de cubrir su vergüenza, ellos mismos trataron de resolver el problema para no molestar a Dios. Ahí entonces Dios ya les estaba revelando ese deseo de restaurarlos. El Señor mismo, el Padre mismo, los vistió de pieles de animales. Y así sangre inocente se derramó y ellos fueron cubiertos con esas pieles que Dios mismo les dio y con las que Dios mismo los vistió. Así que el propósito de Dios después de la caída siempre ha sido restaurar al hombre, volverlo a su estado original. Dios se movió para llevar a cabo ese propósito a través de la creación. ¿Cómo? Dando a su Hijo unigénito. Dios tuvo este propósito y se movió hasta ese propósito. Allí en esos animales que murieron inocentes, que derramaron sangre inocente, Dios estaba dando como un preview de lo que vendría, por supuesto, en grande, dando a su Hijo. Su propósito de salvar a todo aquel que cree en su Hijo unigénito se va a cumplir, porque los propósitos de Dios se cumplen sí o sí. Y ese propósito de salvar a todo aquel quien cree, se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir hasta que el Señor diga ya, cuando venga el cumplimiento del tiempo. Él se va a presentar a un grupo de personas de todos los tiempos, de todas las naciones, las cuales forman su iglesia, el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Y esta iglesia que el Señor se va a presentar va a ser pura, sin mancha, sin contaminación, y estaremos dándole gloria por la eternidad, en una esfera de perfección, en una esfera de santidad, en donde ya no habrá tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni crisis, ni nada. Estaremos en plenitud con Él. ¿Quién es? Su iglesia. Y vemos a Dios cumpliendo su propósito. Te lo estoy poniendo de principio a fin. Dios ha cumplido sus propósitos y Dios los va a seguir cumpliendo. ¿Cuántos dicen amén? Después de hablar de propósitos y de los propósitos de Dios, ahora sí me voy a dirigir a los padres. No solo a los varones, porque se entiende padre al papá. Ya la mamá está echándole la pelota al papá. No, ¿ya viste, viejo? Bueno, estoy dirigiéndome no solo al padre, sino también a la madre. ¿Por qué? Porque mira, ambos participan en la procreación. O sea, no puede uno solo, ¿verdad? Usted sabe a qué me refiero. Ambos participan en la procreación, pero ambos también participan en el cumplimiento del propósito de Dios para con ese bebé, con ese que nace como bebé, con ese hijo que usted tiene ahí. Ser padre, mis hermanos, mis hermanas, es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los bendijo y les dijo, multiplíquense. O sea, esto
Te lo dejo tantito para que lo pienses. Porque últimamente se está metiendo esta idea de que, no, yo no quiero tener hijos. ¿Sí? En los jóvenes. O sea, si tú oyes a tu hijo joven diciendo eso, no, yo no quiero tener hijos, métele un sopapo, ¿cómo era, Pati? ¿Sí? Esa me la acabo de aprender. Es como de allá de Jalisco, nunca la había oído, pero soy padre. Allá en donde yo soy es un zape, ¿no? ¿Cómo que no vas a tener hijos? O sea, y de hecho yo de una vez lo digo, si nos está oyendo alguien de nuestra iglesia o nos va a oír, si viene una pareja y nos dice, nosotros nos queremos casar, pero no queremos tener hijos, no los caso, así de plano. ¿Por qué? Porque va en contra del plan de Dios. El plan de Dios es una esfera de bendición en donde hay procreación. Otra cosa es si no pueden tener hijos, si no pueden procrear. Ser padre entonces es una bendición. Un versículo antes del versículo que leímos, ahí en Salmo 127, en el versículo 3, que leímos, ¿te acuerdas? He aquí, dice, como saetas, en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y luego el versículo anterior, que te quiero leer, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Piensa en una herencia. Está bueno, ¿no? Me gusta esa idea de una herencia. Yo tengo aquí mi guitarra y yo ya le dije a mi hija, si tú aprendes a tocar bien, te la voy a heredar. Es tuya esa guitarra. ¿Sí? O la que compre en lugar de esa. Pensar en una herencia entonces es pensar en algo que te produce gozo, algo que deseas. ¿Quién no desea una herencia? Y más si es de varios cientos de miles, ¿no? ¿Quién no la desea? Bueno, Dios compara a los hijos con una herencia. No con una carga, no, sino con una herencia. Y luego dice, cosa de estima el fruto del vientre, algo estimado, algo valioso, algo que atesoras, algo que es una bendición. Y es bueno desear ser padre, es de hecho natural. Las niñas cuando están pequeñas, ¿a poco no? Juegan a las muñequitas y, ay, es mi bebé, es mi niña. Y les encanta jugar a la casita y a la familia y a tener hijos. Es algo que ven y que luego quieren reproducir y algo que desean, algo natural. Y es bueno desear ser padre. Es bueno también tener hijos. Qué bueno que nosotros como hispanos, nos multiplicamos, ¿verdad? De una manera maravillosa. En la iglesia cuando pasan los niños a sus clases se nos vacía la iglesia. Es una bendición. Está dentro de la voluntad de Dios para el matrimonio, el tener hijos, el multiplicarnos. Y ahora voy a hacer una pregunta, después de decir que es bueno tener hijos, que es una bendición, la pregunta es, ¿para qué son los hijos? O sea, ¿para qué? ¿Para qué tenerlos? ¿Para qué son? Son una bendición, pero ¿para qué? ¿Para vestirlos bonito y subir fotos al Instagram? ¿Y así? Y haces tu historia, ¿no? De fotos, ¿no? ¿Para que nos den regalos en nuestro cumpleaños? ¿Para eso tenemos hijos? ¿Para mantenernos ocupados, llevándolos aquí y allá, y la clase de karate, y la clase de aquello, y esto, lo otro, la escuela? ¿Para mantenernos ocupados? ¿Para eso tenemos hijos? ¿O para evadir a nuestro cónyuge? Porque hay quienes toman a los hijos como excusa para no tener nada que ver con su pareja, con su esposo o con su esposa, sea cual sea el caso. Los hijos vienen a ser una excusa, y de manera que cuando los hijos se van de la casa, se quedan dos perfectos extraños, dos desconocidos. Ya no hayan en qué ocupar su tiempo, no se conocen, no quieren estar juntos. ¿Para eso serán los hijos? ¿Para evadir a nuestro cónyuge? Lamentablemente muchos padres no saben para qué son los hijos. Los tienen, pero no saben para qué son. Y todavía es lamentable que haya padres cristianos que no sepan cuál es el propósito de Dios para sus hijos. O sea, ¿qué quiere Dios que hagamos con nuestros hijos? Y esto que yo te digo se escucha fuerte, ¿no? Y se muestra de muchas formas. Hay muchos ejemplos para demostrar esto que yo te estoy diciendo. Cristianos que no saben para qué son los 10 chamacos que tienen. ¿Para qué son los hijos? Para algunos, su objetivo es que terminen high school. Ese es el objetivo de algunos padres para con sus hijos. Pues ya con que termine high school. O por lo menos que tenga un buen jale. Si no acaba high school, pues por lo menos que tenga un buen jale, decimos nosotros en el norte de México, donde yo soy. Otros no tienen ningún objetivo, nada. Solo pues, hay que mantenerlos. Pues cómprale otro Nike, cómprale otro iPad, cómprale otro juego de no sé cuál. Solo hay que mantenerlos. Y simplemente con que no anden en drogas o en malos pasos, como dicen, o con que la chica no salga con su domingo 7, que salga embarazada, ya, según ellos, se pueden graduar como padres. Eso es no tener ningún objetivo. Eso es simplemente con que no pase esto, todo bien.
Otros, y escucha esto, otros esperan a que sus hijos sean los que decidan cuál es su propósito. No sé si me estoy explicando. A que sus hijos crezcan, hasta se cortó el micrófono, ¿verdad? A que sus hijos crezcan, y entonces ya que sus hijos crecieron, a ver, hijo, ¿tú qué quieres? Tú decide, ¿qué quieres? Tú eres el jefe, tú di para dónde y yo le doy. Tú di rana y yo salto. Esperan a que sus hijos decidan cuál es su propósito y ellos están ahí solo para cumplirlo, solo para hacerlos felices. Lo que mi hijo quiera. ¿Has escuchado cosas como, ¿por qué no trajo a su hijo a la iglesia? Es que no quiere. Yo pensé que tú eras el papá o la mamá. Y los hijos obedecen a los padres, no al revés. Pero así somos, ¿no? Sin embargo, yo me estoy dirigiendo aquí a padres quienes desean glorificar a Dios, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, y ya como que sí. A lo mejor está diciendo, ay, mejor nos hubiera predicado el otro mensaje que traía. Pues. Entonces, si usted es un padre que desea glorificar a Dios, vamos a meditar nuevamente en la analogía del Salmo 127 que leímos al principio. Dice el Salmo 127, ese cómo nos está determinando que es una analogía, o sea, es similar a, o sea, es un símil. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y aquí yo veo a muchos padres jóvenes, es una congregación joven aquí, y la evidencia es todos los niños pequeñitos que están ahí. Y no hay problema, a mí no me molesta que se inquieten, son niños, o sea, no le vaya a pegar el pellizcón tan duro, ¿no? Como saetas en mano del valiente. ¿Qué es una saeta? Lo tengo que definir. Una saeta es una flecha que va en un arco. Esas eran las armas de los ejércitos en tiempos bíblicos. Piensa, dice saetas en mano del valiente. Y cuando leemos esta palabra valiente, piensa en los valientes de David. David sí, tenía la arpa y componía cantos bien lindos y creaba instrumentos musicales, pero también era un guerrero. Tenía ejércitos a su mando y te imaginas todos los soldados en carros y con sus arcos y con sus flechas. Bueno, eso es lo que estamos viendo aquí. Un soldado, quien en ese tiempo tenía su arco y su flecha, un soldado conoce a su superior. Tiene que conocer quién es su general, porque no va a seguir las órdenes de un general que no conoce. ¿Qué tal si es del ejército contrario? O sea, tiene que conocer a su superior y no solo conocerlo, sino ser obediente a su superior, a su general. Tiene que ser fiel a su ejército. Está allí para dar su vida por su ejército, para dar su vida por su rey. Conoce el armamento. ¿Qué es esto? No, pues es un arco. ¿Y eso qué? ¿Y eso con qué se come? ¿No? Conoce el arco, conoce la flecha, pero también conoce el objetivo, hacia dónde va a lanzar esa flecha y cuándo la va a lanzar. Ahora, no se percibe a un valiente, a un soldado, recibiendo la instrucción de su general y diciendo, todos disparen ahora, hacia allá. Y el valiente diciendo, a ver, permíteme un segundo. Saeta, flecha, ¿quieres ir para allá donde dice el general? Es ridículo, ¿verdad? Sin embargo, eso hacemos a veces como padres dentro de esta analogía. Espero esté captando la idea. Y si no, ahorita profundizo en ella. La palabra nos está diciendo que los hijos, o sea, en esta analogía, nos está diciendo que los hijos no son autónomos. ¿Se entiende lo que es autónomo, autonomía? Auto es uno mismo, nomos es ley. O sea, los hijos no son ley para sí mismos. No son ellos quienes determinan lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a lo que ellos quieren hacer. No son ellos. Nadie dijo amén. Nos está diciendo también que no son nuestros. O sea, la palabra dice, nadie fue jamás soldado a sus propias expensas, dice el apóstol Pablo, hablando de otro tema. Pero la idea que nos está transmitiendo es, las flechas que trae el soldado, no las compró él, se las dio su ejército, con un propósito. No se las dio para que salga a tirar, a entretenerse, no. Se las dio con un propósito, que es trabajar para su reino, para su rey, para su nación. Y esto es la idea que nos está comunicando el Señor de forma implícita. Está diciendo también que nuestros hijos deben de ser lanzados, deben de ser direccionados. Ellos mismos no se dirigen, deben de ser direccionados y lanzados hacia un objetivo, hacia un target. Ese es el objetivo. ¿Quién dicta el objetivo? ¿Quién dicta el target? Dicta el general del ejército.
A los que les gusta esta analogía de guerra y guerra espiritual, ¿ok? El general del ejército nos dice hacia dónde vamos a direccionar esas flechas. Entiéndanse, nuestros hijos. Y también nos dice, porque si revisas el texto, dice, así son los hijos habidos en la juventud. Y en el versículo anterior dice, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos, o en el posterior, perdón. O sea, nos está diciendo que mientras más hijos tengamos que están cumpliendo con el propósito de Dios, vamos a ser más llenos de gozo. O sea que sí, a Dios le agradan las familias numerosas de muchos hijos, pero hijos que están siendo direccionados hacia el objetivo que Dios dice. ¿Cuál es el objetivo? Porque he hablado del objetivo, que dígame, pastor, ¿cuál es el objetivo? El mismo que dije, de cómo Dios nos creó para su gloria. El objetivo de los padres cristianos para con sus hijos es que le glorifiquen, que los hijos que nosotros tenemos glorifiquen a Dios. ¿Cómo? Siendo santos como Él es santo. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está. O sea, esta es la voluntad de Dios. Lo que está escrito nos revela la voluntad de Dios. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Eso es la voluntad de Dios para los creyentes. Para la voluntad de Dios para con los incrédulos, cuando hablamos de voluntad de Dios, estamos hablando del propósito de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para los incrédulos, para quienes no han creído en Cristo? Pues que sean salvos. Esa es la voluntad de Dios para los incrédulos. Y esto solamente ocurrirá si nosotros les predicamos el Evangelio. O sea, alguien no llega a ser salvo porque, no sé, de pronto vio un programa de televisión de entretenimiento. No. Alguien llega a ser salvo porque estuvo expuesto al Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y también la palabra dice en Romanos 10 que la fe que salva viene por oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, la voluntad de Dios para los incrédulos es que sean salvos y para esto hemos de predicarles la ley y el Evangelio. La ley para que les muestre su pecado y el Evangelio que es la buena nueva, la buena noticia de que hay esperanza y de que hay salvación. Y la voluntad de Dios para quienes ya son salvos es que vivan como salvos, o sea, que sean santos. No por medio de una lista de reglas, de do's and don'ts, sino una exposición real y viva a la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios para los creyentes y para los incrédulos. Ahora, si los padres no están llenos del Espíritu Santo, van a hacer a un lado este objetivo del cual yo te estoy hablando. Si no son salvos, que crean. Si son salvos, que sean santos. Si los padres no están llenos del Espíritu, de la palabra de Dios, este objetivo lo van a hacer a un lado y van a poner ellos mismos sus propios objetivos o los objetivos del mundo. Mis hermanos, dice la palabra que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. O sea, nosotros somos de otra cultura, para que me entiendas. ¿Has estado alguna vez en una cultura distinta? No sé, ¿ha sido algún convivio de gente de otras naciones que hablan otros idiomas y tienen otras costumbres? ¿A poco no te sientes así como bicho raro, no? Así como, ¿qué onda? ¿Qué? Eso somos aquí. Si ya nos acostumbramos a este mundo, algo anda mal. Y la palabra dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, estamos en problemas, ¿no? Y como peregrinos y extranjeros debemos de ser diferentes. No debemos de amoldarnos y adaptarnos a este mundo. Y eso es más práctico de lo que te puedes imaginar. Yo me puedo imaginar. Los objetivos de los padres creyentes no son los mismos de los del mundo. Pero si no estamos llenos del Espíritu, pondremos los mismos objetivos del mundo para nuestros hijos. Y ahora, estamos hablando de un trabajo en equipo, padre y madre. Si uno de los dos no está lleno del Espíritu, es casi igual de peligroso. O sea, si uno de los dos no está llenándose del Espíritu, es una lucha, es una batalla. ¿Por qué? Porque no van a ser equipo para el objetivo divino. Estamos trabajando en equipo, padre y madre, para un objetivo, el objetivo divino. Vimos en Proverbios 1:8, o lo has visto, tú lo conoces. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, primeramente, y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, el padre instruye y la madre dirige. ¿Hacia dónde? Hacia la instrucción del padre. ¿Se entiende? ¿Te fijas cómo es un trabajo en equipo? Y si uno de los dos no está en sintonía con la palabra de Dios, no está lleno del Espíritu, se complica. Si el padre no instruye, ¿hacia dónde dirige la madre?
Si el padre no instruyó, está muy ocupado, overtime, you know. Si el padre instruye, pero la madre no dirige hacia lo instruido, porque está muy ocupada en el Facebook, en el Instagram, haciéndose las uñas, de shopping, qué sé yo, ¿qué provecho va a tener la instrucción que da el padre? O sí, para que me entiendas, para ponerlo más gráfico todavía. Ay, si así dice tu papá, hombre, pero no le hagas caso. Así le hacemos, tú no digas nada. Voy a usar 2 ejemplos de padres en la Biblia. El título de la enseñanza es ¿qué clase de padre eres? Entonces vamos a ver a 2 padres en la Biblia que obviamente incluyen al padre y a la madre, ¿no? Pero el padre está a la cabeza porque es la cabeza del hogar, es el que instruye. Y vamos a ver primeramente a un padre llamado Elí. Ve conmigo primero de Samuel, capítulo 9. Vamos a estar ahí un ratito en primero de Samuel. En el capítulo 1. El primer padre que vamos a ver es a Elí. Elí tenía un oficio y él era un sacerdote de Israel. Pero ¿qué clase de sacerdote era Elí? Porque desde aquí es donde fluye todo. Aquí en 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Voy a tratar de irme un poquito más rápido para cubrirlo todo. Aquí vemos cómo Ana, una mujer que le había pedido a Dios un hijo, porque ella sí sabía que eran una bendición y no podía tenerlo, fue ante la presencia de Dios en el templo y ella estaba ahí orando con gran intensidad y pidiéndole a Dios un hijo, y diciéndole, Señor, dame un hijo, y si tú me das un hijo yo te lo voy a dedicar a ti. Ahí está, de eso se trata. Y estaba ahí el sacerdote Elí viéndola. Dice, y se levantó, 1 Samuel 1:9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. En lugar de que Elí, el sacerdote, estuviera haciendo su trabajo, que era ofrecer sacrificios, todas las labores de un sacerdote, él estaba en el pilar refrescándose. No tenía discernimiento espiritual, porque dice en el versículo 12, ahí de 1 Samuel 1, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. O sea, en vez de estar orando, o ir a orar por ella, no sé, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Estaba borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Esa pereza que tenía Elí era una pereza tanto física como espiritual, porque dice en el capítulo 4, versículo 18, que era muy pesado y no para predicar, era obeso. Toda esta pesadez, esta pereza espiritual y física no le permitía discernir esa devoción que Ana tenía. No le permitía ver. Tampoco fue capaz de discernir cuando en otra porción de la Escritura, ya más adelante, Dios le habló a Samuel. Y Samuel oía la voz de Dios y pensaba que era Elí. Y Elí, duérmete. No podía discernir, porque como Dios no le hablaba muy seguido a él tampoco, pues él no podía discernir bien. Elí no cumplía como sacerdote. ¿Por qué? Porque no enseñaba la palabra. Ese era su trabajo, enseñar la palabra. En el capítulo 3, si vas conmigo, capítulo 3, versículo 1, de 1 Samuel, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, es decir, bajo la supervisión de ese sacerdote. Pero fíjate cómo era el trabajo de enseñanza de la palabra de este sacerdote. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Claro, porque Elí estaba en el pilar, descansando, tranquilo, pensando en quién se emborracha y quién no se emborracha. Ahora, este sacerdote tenía 2 hijos, al menos los describe aquí en la Escritura. Uno se llamaba Ofni y el otro Finés. Ellos se criaron en el templo, o sea, desde chiquitos fueron al templo. Se acostumbraron a ver las cosas espirituales, se acostumbraron a ver los sacrificios, se acostumbraron a ver todo. Ellos crecieron ahí y además eran también ayudantes de su padre, lo ayudaban en todo. Y esos jóvenes se aprovechaban de su posición. Ellos profanaban las ofrendas, hacían de ellas negocio y satisfacían su glotonería. Además robaban parte de los sacrificios de paz a los que traían las ofrendas y los amenazaban. Y no, dame esa parte y si no, así te va a ir.
Si alguien se negaba a darles la parte que les correspondía, ellos los amenazaban, y si no me la das te la quito a la fuerza, así que coopera o cuellos, como un viejo refrán por allá. Y por si fuera poco, estos jóvenes, hijos del sacerdote, fornicaban con las mujeres en plena puerta del templo, imagínate. Ahora, entendemos que cada persona es responsable de sus propios actos, eso lo entendemos. Pero sabemos que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Así dice Proverbios 22. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esto no se limita únicamente a traerlos a la iglesia. Ahí está para que los enseñen, como decía mi hermano hace un momento. Ahí están los hijos para que les enseñen. No, eso no se limita a eso. Es bueno traerlos a la iglesia, pero la responsabilidad, como decía mi hermano, es nuestra como padres. Elí no conocía la palabra, no la conocía. Por eso escaseaba la palabra, porque no le enseñaba. No le enseñaba ni en el templo, mucho menos le enseñaba en su casa, porque ahí es en donde comienza todo. Sus hijos, aunque vivían en el templo, se iban a todas las reuniones, a todos los congresos, a todo. Y aunque vivían en el templo, no conocían a Dios. Dice así 1 Samuel 2:12, así lo dice claramente. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esta palabra impío, ¿sabes qué significa en el original? Hijos de Belial, hijos del monstruo, para que me entiendas. Los hijos de Chucky, no sé. Esto era un modismo hebraico para referirse a hombres bajos, a hombres indignos. Ese es un hijo de Belial, a hombres malvados. Y nos dice por qué eran de esta conducta, porque no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, dijimos que ellos se criaron en el templo, dijimos que ellos le ayudaban a su padre. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que se puede saber de Dios, pero es diferente saber de Dios a conocer a Dios. Es diferente. Saber de Dios, tener información de Dios, a conocer a Dios en experiencia. Y otro detalle que vemos de la paternidad de Elí es que no disciplinaba a sus hijos. En el capítulo 2, versículo 22, ahí estás en el capítulo 2, dice, pero Elí, versículo 22, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, o sea, de todo. Dice, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué haces cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. A él le interesaba más la fama. O sea, le interesaba más que hablaran bien de él y de su familia. No importa cómo fueran. O sea, en otras palabras les está diciendo, si van a pecar, pues que no los cachen. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. O sea, le está diciendo, mira, si ustedes se metieron con los hombres, pues yo les hago el paro. Yo intercedo ahí por ustedes, pero se están metiendo con Dios. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Un capítulo adelante, en el capítulo 3, vemos otro rasgo de esta falta de autoridad de este padre y sacerdote Elí. El Señor, ya cuando viene el juicio, cuando vienen las consecuencias a través del profeta, les dice, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Fíjate lo que dice después. Y él, el padre, no los ha estorbado. Llega un punto en la vida de nuestros hijos que ya no les podemos pegar. No porque sea prohibido, sino porque ya no hace ningún efecto. O sea, le das un barazo y se ríe el niño. O ya un joven, un adolescente. Pero sí hay un punto en el que, según la palabra, porque ellos eran hombres ya adultos, debemos de estorbarlos. No solo podemos, debemos de estorbarlos. Es lo que no hizo. Es lo que le costó muy caro al sacerdote Elí. Dios envió un siervo de Dios para profetizarle cuáles iban a ser las consecuencias por su irresponsabilidad como padre. No solo como sacerdote, sino como padre. En el capítulo 2, versículo 29, dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y eso está fuertísimo lo que dice. Y has honrado a tus hijos más que a mí.
Ahí está todo. Entonces Dios pone un propósito, pone un objetivo para incrédulos, hijos incrédulos, para hijos cristianos. Y cuando el padre los hace a un lado para ver qué quiere el niño, eso es una consecuencia. Eso es, el Señor, no sé si lo estás viendo. Has honrado a tus hijos más que a mí. Es decir, Señor, tú dices eso, pero espérame tantito. Déjame ver qué dicen mis hijos. Déjame ver qué quieren mis hijos. Para Él eran más importantes sus hijos que Dios. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. O sea, Dios tenía un plan y tiene un plan con Israel. Dios tiene un plan con su iglesia y lo va a llevar a cabo con nosotros, sin nosotros o por encima de nosotros. Así que nos conviene andar en ese plan, nos conviene hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Dice: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Eso que tú pusiste en lugar de Dios, a lo que tú le diste más valor que Dios, su propósito y su voluntad, te va a ser quitado. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Es lo que decía, ¿no? Dios lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Y ese cumplimiento, o esta profecía, se cumplió. Vino el cumplimiento. Los filisteos vencieron a Israel, les arrebataron el arca de Dios, y Ofni y Finés murieron todo en un solo día. Estamos hablando de las consecuencias. Ahora quiero que veamos un contraste de la paternidad de Elí. Ahora veamos un contraste a un padre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve un padre lleno del Espíritu Santo? Te pido que me acompañes a Hechos 21, versículos del 8 al 9. Hechos 21, 8. Cuando tenemos eventos como el que hubo el día de ayer, creo que es algo por lo que deberíamos de darle gracias a Dios. Los pastores de Casa de Oración, así como su pastor Guillermo, y el resto de los pastores, están atendiendo este llamado de formar una nueva generación, de que cuando nosotros ya no estemos, dijo que todavía no llego a los 40, pero estoy en 39 y medio, ya le estoy rascando así. Pero cuando nosotros ya no estemos, ¿qué va a pasar? O sea, ellos continuarán con un legado, les dejaremos a ellos un legado de la palabra. Y tristemente hay padres que, no va a ir al Congreso. ¿Por qué? Porque es que tiene no sé qué. Es que no quiere ir. Y cosas así, ¿no? Bueno, ¿qué padre queremos ser? Ahora veamos a un padre lleno del Espíritu Santo. Hechos 21, versículos del 8 al 9. Está hablando aquí el apóstol. Está hablando el autor de la epístola, de Hechos, del libro de los Hechos. Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, me refiero a Lucas es quien está hablando, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, les dio posada, se quedaron ahí en su casa. Dice: este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Quién es este personaje? Felipe el evangelista le llama aquí. Felipe fue uno de los 7 diáconos que fueron elegidos en el inicio de la iglesia para servir a las mesas. Fue uno de estos 7 diáconos que su tarea era atender a las viudas. Eso está en Hechos capítulo 6. Pero luego vemos a este Felipe, 2 capítulos adelante, desarrollándose ya como evangelista. O
O sea, pasó de servir a las mesas para fungir como evangelista. Y le estuvo testificando a un eunuco etíope. ¿Te acuerdas que iba en un carro, iba leyendo el rollo de Isaías? Y le preguntó Felipe. Él fue quien tomó la iniciativa, porque Dios estaba obrando allí. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, no entiendo ni papa. Pero si me explicas, le voy a entender. Y él le predicó el evangelio y bautizó ahí este eunuco etíope. Y lo vemos también anunciando el evangelio en Azoto y en todas las ciudades, hasta que se estableció finalmente ahí, como lo vemos en Cesarea. Felipe había comenzado su servicio a Dios como diácono. O sea, era un cristiano fiel. Porque cuando ellos eligieron a estos diáconos, a estos servidores, dijeron, elíjalos de entre vosotros. O sea, era conocido por la comunidad cristiana, era conocido por la iglesia. ¿Cómo era conocido? En los requisitos tenemos esta respuesta. Estos varones que iban a atender a las viudas, iban a servir a las mesas, debían de ser de buen testimonio. ¿Se entiende lo que es eso? Buen testimonio, o sea, que se hable bien de una persona, que no haya nada de lo que se le pueda acusar y comprobar. Eran de buen testimonio, pero también el otro requisito era que fueran llenos del Espíritu y que fueran llenos de sabiduría. Esos eran los requisitos, de buen testimonio, lleno del Espíritu y lleno de sabiduría. Eso era para los diáconos que iban a servir a las mesas. En 1 Timoteo 3:12, te lo leo, vemos algunos requisitos adicionales para los diáconos. Y uno de estos atrae nuestra atención. Dice 1 Timoteo 3:12, los diáconos, además de ser de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, sean maridos de una sola mujer. En ese tiempo, la cultura gentil era una cultura que aceptaba la poligamia o la bigamia. Entonces ellos decían, para los diáconos, que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, que dirijan bien a sus hijos, que dirijan bien sus casas. Los diáconos debían de ser puestos a prueba por un tiempo, o sea, debían de ser puestos y observar cómo era su función y su trabajo como gobernadores de su casa, como quienes dirigían su casa, sus hijos y sus casas. Y Felipe, por supuesto que fue fiel. No fue solamente fiel como cristiano, como padre, sino como diácono, como servidor de mesas. Y la palabra dice que el que es fiel en lo muy poco, será puesto sobre más. Mucho más le será dado, mucha más responsabilidad. No prestigio, sino responsabilidad. Y después de ser servidor de mesas, pasó a ser, como vimos, evangelista. Su llamado ya más particular. Y estamos seguros de que mientras que estuvo Felipe ahí establecido en Cesarea, pues llegó a ser uno de los obispos, porque no era extraño a la iglesia. En 1 Timoteo 3 vemos otros requisitos. Estos son para los obispos, lo que seguramente Felipe estaba haciendo allí en Cesarea. 1 Timoteo 3:4, te lo leo. Dice que gobierne bien su casa. Esto es ahora para los obispos, para los pastores, sobrevedores o supervisores de iglesias. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hace un paréntesis, ¿lo ves? Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Está hablando de diáconos hace un momento y ahora está hablando de sobrevedores, de pastores, de obispos, como le llama aquí. Y mira, generalmente le cargamos la mano a los pastores, ¿no? A ver, el hijo del pastor, pero nosotros también somos cristianos. Y estas expectativas no son solamente para diáconos y para obispos o pastores. De manera que tú dices, no, pues yo me salvé. No. Es una expectativa para todos los cristianos. O sea, no es como que, puedes tener varias mujeres, ¿verdad que no? No, o sea, la palabra lo sigue condenando. Eso lo resalta de los diáconos y de los obispos porque somos ejemplo de la grey. Pero ellos han de seguir lo que está en la palabra también. Ustedes han de seguir lo que dice la palabra también. Que tengamos un hogar piadoso. Y más los que estamos en el ministerio. Hay un libro llamado Liderazgo Espiritual y tocando este punto, déjame te lo leo. Dice, si los ministros no pueden ser fieles con sus responsabilidades más importantes, no se les pueden confiar otros compromisos. Si los ministros les fallan a las personas que más los aman y confían en ellos, ¿cómo se puede confiar en su guía? La credibilidad de un ministro viene primero de su hogar y luego de su servicio. Si las personas que más los conocen no los respetan ni confían en ellos, es natural que los demás también cuestionen su fiabilidad. Esto es para los ministros, pero también nos aplica a quienes no son ministros.
Y aquí habían pasado más de 20 años. Estamos viendo a un padre lleno del Espíritu. 20 años de fidelidad. ¿Cuántos años tienes tú de cristiano? ¿Se puede decir de ti que eres un cristiano lleno del Espíritu? Bueno, habían pasado 20 años desde que Felipe fue elegido para servir a las mesas. Y como podemos ver, Felipe era un hombre que conocía a Dios, no como Elí. Este sí conocía a Dios. Y al conocer a Dios, conoció sus propósitos, su voluntad. Y no solo conocía el propósito de Dios, sino que caminaba hacia Él, lo cumplía. Conocía también lo que Dios quería para con sus hijas. Y le estaba yendo bien en ese propósito. Decía en el texto que Felipe tenía cuatro hijas que profetizaban. ¿Qué te parece? Es decir, sus hijas, las hijas de Felipe, servían a Dios dentro de este don de profecía, el cual tiene varias maneras de verlo. Una es enseñando la palabra. O sea, ¿te imaginas? Las 4 hijas de Felipe enseñando la palabra. Yo no sé tú, pero sería una satisfacción enorme para mí ver que mi hija, que mi hijo estuvieran enseñando la palabra, que estuvieran predicando la palabra. Eso es una de las traducciones de profecía en el texto. Pero también profecía es anunciar, es también anunciar cosas, predecir cosas, e incluye muchas otras cosas más que usted debe conocer. Sea cual sea la implicación que tiene aquí para las hijas de Felipe, el hecho es de que estaban sirviendo a Dios, de que estaban entre la comunidad de creyentes. Eso es una bendición. Y para que esto suceda, para que hayan 4 hijas profetizando, sirviendo a Dios en la iglesia, a la iglesia, para que esto suceda, mis hermanos, se requiere de un esfuerzo. O sea, no es como que, ¡pum! ¡Ay, mira ya! Salió predicador, mi hijo. ¿Y qué hiciste? No, nada. Ahí viendo Netflix. ¿Todo bien? ¿Cómo le hiciste? No, yo ni voy a la iglesia. Le dio por predicar al chamaco. Así salió. Requiere un esfuerzo. Nosotros somos, un servidor, soy segunda generación de cristianos. O sea, se convirtió mi abuela, se convirtió mi padre me predicó a mí, a mi hermana, nos llevó a todos lados, a la obra de Dios, a las misiones, a las cárceles, a todo tipo de eventos. Crecí yo en la iglesia prácticamente y ahora están mis hijos y yo espero que los hijos de mis hijos también. Pero para que, y no estoy jactándome, por favor, le ruego que no me malinterprete. No soy la 8ª maravilla ni nada por el estilo. Pero quiero agradar a Dios, quiero servir a Dios. Y eso decidí el Señor entregarle mi vida y todo lo que implica. Pero para que esto ocurriera, hubo un esfuerzo de mis padres, de mi padre y de mi madre. Personas atrás orando por mis padres, orando por mí. Yo era el más terrible de la iglesia cuando era niño. Las maestras de la escuela dominical, así se llamaba en aquel tiempo, cuando yo iba a transicionar de una edad a otra edad, se ponían en ayuno y oración. Decían, te va a tocar el gadareno, así me decían, ¿no? Y yo de verdad que le doy tantas gracias a Dios por ellas, porque me tuvieron paciencia, porque me enseñaron, me instruyeron y Dios las bendiga. Que ese trabajo que hicieron no fue en vano y produjo un fruto en mis maestras, en mis pastores, en todos quienes han estado alrededor de un servidor. Lo que te estoy diciendo es que requiere un esfuerzo. Tener hijos que sirvan a Dios, así como las 4 hijas de Felipe, requiere de un esfuerzo, pero no es un esfuerzo en nosotros mismos, sino es un esfuerzo en la gracia. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, no en tu habilidad, en la gracia de Dios. Se necesita la gracia de Dios para formar hijos, así como las 4 hijas de Felipe. Hay que ir en contra de la corriente del mundo. Eso requiere un esfuerzo ya. Para irte con la corriente del mundo no necesitas nada, nomás déjate llevar. Pero la palabra nos instruye a no amoldarnos a la corriente de este mundo. Esto es ir en contra de la corriente y es difícil ir en contra de la corriente. No sé si alguna vez has estado en algún río o en alguno de estos rápidos, ¿verdad? Que traen una corriente muy fuerte. Ir en contra te produce un esfuerzo en tus músculos. Es ir en contra de la corriente. De nuevo, es en la gracia de Dios o con la gracia de Dios. Hay que renunciar a cosas, mis hermanos. El cristianismo en sí mismo es renuncia. ¿No le dijo Jesús a los que querían seguirle?
Todo el que quiera ser mi discípulo, déjese llevar, síguele como va, está todo bien. No, dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, no es estar estático ahí, no, pues yo soy cristiano de banca. Eso no existe, no sé de dónde lo sacamos. Pensamos que el cristianismo o la iglesia es Walmart o es Costco o es Sam's Club, en donde pues voy, tengo mi membresía ahí, voy y nada más agarro y pago y doy mi diezmo y ya está. No, cristianismo es renuncia a nosotros mismos. Hay que renunciar a cosas. O sea, cuando nosotros nos casamos, ya estábamos renunciando a nuestros sueños, a nosotros mismos, para vivir para la otra persona. Y cuando tuvimos hijos, en ese momento se acabaron nuestros derechos. O no te lo recordaba tu hijo a las 3 de la mañana. Te levantabas. Y si tienes pequeñitos, o si van a tener, bueno, de una vez te lo anticipo, así va a ser. Es renunciar a nosotros mismos. Es modificar nuestra agenda. Estoy hablando de para tener hijos piadosos, hijos que sirven a Dios. Implica eso. Implica modificar mi agenda. Porque yo quiero ir a no sé dónde, porque yo quiero ir a hacer esto, y yo quiero pintar la casa, y ok, pero es apoyarlos en su discipulado, apoyarlos en, si quieren servir a Dios en los panderos, en la alabanza, es apoyarlos. Y eso va a implicar para nosotros modificar nuestra agenda y muchas otras cosas más. Para ir concluyendo, mis hermanos, tengo que preguntar, ¿qué clase de padre eres? ¿Eres como Elí o eres como Felipe? ¿Qué clase de padre eres? Mira, si eres como Felipe, te felicito, sigue adelante. Pero si no eres como Felipe, yo te pregunto, ¿qué clase de padre quieres ser? Ahí está, solo hay dos. Solo hay dos opciones, como Elí y los resultados del trabajo como padre de Elí, o como Felipe y con sus resultados. No olvides, mi hermano, mi hermana, que estamos en una guerra. Por eso el Salmo 127 que leíamos dice, como saetas en manos del valiente. Un valiente no está de vacaciones, está en una guerra. Y no sé si tú te has dado cuenta, pero estamos en una guerra. Saliendo de aquí hay una guerra, una batalla por el alma de nuestros hijos y por nuestra propia alma. Estamos en una guerra. Ahora, nuestra lucha, nuestra batalla, dice el apóstol Pablo, no es contra carne y sangre, es una lucha espiritual. Pero si nosotros no nos ponemos los lentes espirituales, no seremos capaces de ver esta lucha espiritual que hay por las almas de nuestros hijos y por nuestras propias almas. Creo que ya es hora de dejar de jugar a la iglesita y de que ahí voy, que ahí sí me gustó, no me gustó, y ay, aquel hermanito que no me gustó, que me cae gordo. Es hora de dejar de jugar a la iglesita y de ver y de estar conscientes de que afuera hay una batalla espiritual por el alma de nuestros hijos, nuestro adversario, porque tenemos un adversario. O sea, si no puede haber guerra sin un adversario, hay que tener alguien con quien pelearse, ¿no? Nuestro adversario, el diablo, dice la palabra que anda como gatito, tiernito, ¿verdad? Y nos pide permiso y le dice, disculpe señor, me gustaría robarme a su hijo por un ratito, luego se lo traigo. Se lo voy a traer enterito, nomás préstemelo un ratito. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. ¿Cuántos se meterían a jugar con un leoncito ahí en el zoológico? ¿No? El enemigo, nuestro adversario, está reclamando a tus hijos, a mis hijos, los está reclamando. Y mientras nosotros nos dormimos en un montón de cosas y nos llenamos de trabajo y nos llenamos de actividades que nada tienen que ver con el propósito de Dios, el enemigo los está reclamando. Hoy vemos la generación que está hoy en este país, hablo generación de cristianos en este país, la que nosotros vemos hoy, ¿dónde está? ¿En dónde estuvo y en dónde está ahora? No sé si me estoy comunicando, si me estoy dando a entender. Yo oigo de avivamientos, yo oigo que gente hasta venía de otros países para acá para ver lo que Dios estaba obrando, lo que Dios estaba haciendo en diferentes puntos del país. ¿Y hoy qué ha pasado? Muchos ateos, muchos se hicieron católicos romanos, otros se hicieron musulmanes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en este país? ¿Qué va a pasar? ¿Qué queremos que pase con nosotros? Fíjate lo que dice Primero de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Solo para que podamos dimensionar el tamaño de la guerra en la que nosotros estamos y para que veamos más o menos cómo es nuestro enemigo en cuanto a nuestra familia, en cuanto a nuestros hijos. Primero de Reyes,
capítulo 20, versículo 1. Esto es todavía para hacer más énfasis y desafiarte a ti, desafiarme a mí también, me incluyo porque mis hijos son adolescentes todavía, para desafiarnos cómo vamos a hacer, cómo vamos a responder ante la guerra que hay y ante el enemigo que tenemos. Y vamos a ver un poquito cómo es nuestro enemigo en cuanto a nuestra familia. Primero de Reyes 20, versículo 1. Dice, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, o sea, un ejército enemigo al pueblo de Dios. Y con él a 32 reyes con caballos y carros. ¿Te fijas? Está armado y es peligroso. Y viene con un montón, con un ejército enorme. Y con reyes llamados ideología de género. Y con reyes llamados ateísmo. Y con reyes llamados egocentrismo. Y con un montón de cosas. Viene con todo. Y subió y sitió a Samaria. Y la combatió. Y ya que la tenía sitiada, así como a lo mejor tus hijos ahorita ya están sitiados, por todas estas cosas y más cosas. Hay un mundo virtual que tú y yo somos a veces incapaces de conocer. Hay aplicaciones de mensajería que nosotros no tenemos la capacidad a veces de supervisar. Y ahí ellos están teniendo conversaciones con personas. ¿Sabes? En nuestra iglesia hay un hermano, una pareja amada por nosotros, que cuidaban a su hijo, amaban a su hijo único. No le daban un teléfono, no eran de esa categoría de padres que le dan a un adolescente un teléfono para que lo tenga solo. ¿En serio? ¿Really? Y si se lo tienes que quitar por esto que estoy diciendo, pues, y les voy a caer gordo a tus hijos, está bien, no hay problema. Asumo esa responsabilidad. No le daban un teléfono, pero tenía una consola de videojuegos. Y a través de esa consola de videojuegos se mensajeaba con personas, con desconocidos. Y un desconocido le sembró una semilla de homosexualidad. Y eso fue catastrófico para ellos. Hasta el momento ellos los veo llorando y los veo orando, y yo sigo orando y creo que el Señor puede rescatar, salvar y restaurar a su hijo, porque para Él no hay nada imposible. De lo que yo te quiero hablar es de eso, de las cosas que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra vista, mientras que nosotros estamos haciendo ¿qué? Ignorando al enemigo. Bueno, ya los tenía sitiados. Y dice el versículo 3, así ha dicho Ben-Hadad, ya que los tenía sitiados, les manda este mensaje: tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Así vemos al enemigo. Ese es el enemigo. He's not playing, no está jugando, no está cotorreando, no está así como nosotros a veces con el Señor. Ahora sí, ahora no, está decidido. Leamos cómo respondió Acab, versículo 4. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, Señor y Rey mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Lamentablemente, mis hermanos, muchos padres cristianos están tomando la misma actitud de Acab. Pues, ¿qué le vamos a hacer si así es? Pues, ¿qué? Así es en este país. Es que así son los chamacos de ahora, ¿verdad? Usted sabe. He visto padres que, pudiendo apoyar a sus hijos adolescentes, enviándolos a la iglesia, trayéndolos con ellos, participando de los discipulados, de las actividades que la iglesia se esfuerza por hacer para apoyarlos como padres, dicen: mi hijo no va a ir porque tiene concierto de la banda, mi hijo no va a ir porque tiene juego de fútbol, mi hijo no va a ir porque es que todo esto, pastor, es para que tenga una beca y pueda ir a una mejor universidad y tenga un mejor futuro. Y a los pocos años, al poco tiempo, después de que tomen esta actitud: como tú dices, Señor y Rey mío, todo soy tuyo, yo soy tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Vamos. Con tal de llevar la fiesta en paz. Pasa el tiempo. Pastor, mi hija se anda con un incrédulo, con un musulmán. Pues hermana, aquí no lo conoció. En nuestra iglesia no lo conoció. ¿Dónde lo conoció? Pues allá en el partido del... Pues, claro. Ahí la llevaste. Tú misma se la entregaste. Ahí está. Pero bueno, oramos por ti, ¿no? ¿Y qué vas a hacer ahora?
Pero aquí vemos entonces a Acab cediendo. Bueno, está bien, yo soy tuyo y todo lo que tengo, pero el enemigo no se conforma. No crees que dice, ok, gracias, bye. No se conforma. El enemigo va por todo. Versículo 5. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Versículo 6. Además, siempre quiere más. ¿Nosotros queremos más de Dios? Ojalá tomáramos esta actitud. Pastor, ¿cuándo hace otro congreso? Campamento, yo me apunto y yo patrocino a 2 jóvenes. Ojalá si fuéramos, ¿no? Pero bueno, el enemigo sí es así. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Ese es el enemigo que tenemos, mi hermano. Va por todo. Por esto, como les decía yo a los jóvenes, necesitamos tomar decisiones radicales. No es un congresito, qué bonito, nos gozamos, aleluya, y al otro día vuelves a tu misma rutina. No es, ay, qué bueno que nos quitaron a los chicos un ratito, ¿no? Y les dieron de comer porque, ¿cómo comen? Allá les dieron hamburguesas y hot dogs y hay más y órale. Qué bueno, pensamos, ¿verdad? Mi viejo y yo nos fuimos al mall, no sé, qué sé yo. Y luego a seguir todo con nuestra vida normal. Así que padres, no olvidemos el objetivo que Dios tiene para con el hombre. Repito este objetivo, que sea salvo. El objetivo para con el hombre es que sea salvo. En 2 de Pedro 3:9 dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es su voluntad, expresada claramente. El objetivo de Dios para con el hombre, para con tu hijo, si no es salvo, es que sea salvo. Yo te pregunto, ¿tu hijo es salvo? Por cierto, no estoy preguntando, ¿ha venido a la iglesia? ¿Ha venido a todos los congresos? No. ¿Es salvo o no es salvo? ¿Cómo sabemos? Por sus frutos los conoceréis. Ay, bueno, pastor, pero ¿es salvo o no? O sea, con eso nos enfrentamos a veces. Tenemos que aceptar la realidad. No, la verdad, pastor, la neta, si quiere decirme así, la neta no es salvo. Ok. Si no reconoces que no es salvo, ¿cómo le vas a predicar el evangelio? Pero si das por hecho, no, él ya es cristiano. ¿Por qué? Porque lleva viniendo a la iglesia toda la vida. Nunca va a recibir el evangelio. No, si no es salvo, la pregunta es, ¿qué estás haciendo o qué vas a hacer para que seas salvo? Lo voy a enviar al juego, lo voy a enviar a la banda, lo voy a enviar afuera, que estudie fuera, bien lejos de aquí, a otra universidad. No, allá seguro va a conocer a Cristo. Fuera de tu cobertura. ¿Me estoy yendo muy al hueso? Es que lo requiere porque estás viendo al enemigo, ¿no? El propósito de Dios para los que ya son salvos es que sean santos. 1 de Tesalonicenses 4:3 dice, porque la voluntad de Dios es que tengan una carrera, que sean exitosos, que tengan una casa en Lake Washington, ahí al lado de la de Bill Gates. Ahí, claro, porque somos hijos del Rey, aleluya. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Así de claro. ¿Querían más? Esa es la voluntad de Dios para nosotros y para nuestros hijos. Si ya son salvos, que sean santos, que se parezcan cada vez más a Cristo. Así que conozcamos a fondo el propósito de Dios. Te lo acabo de resumir. Incrédulos y creyentes. Conozcámoslo a fondo, estudiémoslo, llenémonos de su palabra. Seamos como Felipe, cristianos fieles, llenos del Espíritu, de buen testimonio, llenos de sabiduría. Y eso solamente se da por llenarnos de la palabra. Y así, mis hermanos, nos vamos a reproducir a nuestros hijos. Lo que vemos nosotros en nuestros hijos, ¿qué crees? Es el resultado de nuestro trabajo como padres, en gran parte. La clase de cristianos que nosotros somos se ve reflejada, rebota en nuestros hijos. Hay que llegar a sus corazones, mis hermanos. Estoy ya casi finalizando. Hay que llegar a sus corazones. ¿Qué quiero decir con llegar a sus corazones? Hay que escucharlos. No dar monólogos, hablar nosotros, sino que tengamos diálogos con ellos. Y eso implica escuchar.
sea, ¿cómo vamos a conocer su corazón para llegar a su corazón si no oímos lo que sale de su boca? De la abundancia del corazón habla la boca. Hay que escucharlos. Y para eso, por cierto, hay que hablar su mismo idioma. O que ellos hablen el nuestro. Porque mis hermanos, la batalla muchos la están perdiendo porque no hablan el mismo idioma que sus hijos o no enseñaron a sus hijos a hablar nuestro idioma. Todo esto, para que Felipe tuviera 4 hijas que profetizaran, tuvo que conocer su corazón, tuvo que hablar con ellas, tuvo que ministrarlas, tuvo que pasar tiempo con ellas, escucharlas y que lo escucharan. Eso se llama comunicación. Y se tiene que hablar el mismo idioma para que haya una comunicación fluida. Hay padres que solo saben comunicarse con sus hijos lo básico, ¿sí? Recoge tu cuarto, limpia tu cuarto, o vete para allá, o te lo vas a comer, te voy a pegar, no sé, cosas así básicas. Pero ¿y qué de las conversaciones profundas con ellos? ¿Cómo vas a saber si está siendo está siendo atraído por alguien del mismo sexo en su escuela? No, pues es que no habla español y yo no hablo inglés. ¿Y luego? O sea, espero lo veas, mi hermano. Y la verdad, no quiero que salgas de aquí diciendo, fui desafiado. Ok, sí, pero ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a poner las pilas. O sea, voy a hacer algo al respecto. Y esto de llegar a su corazón implica entonces comunicación. Santiago 1:19 dice, recuerden esto, estimados hermanos, esténme dispuestos a escuchar que a hablar. Escuchémoslos. Y ahí cuando los escuchamos los podemos corregir, podemos enseñarles, instruirlos. La palabra dice, al levantarse, al acostarse, en el camino, en todos lados. Ay, pastor, es que ya parezco repetidora y otra vez, y otra vez, y otra vez. Está bien, están bombardeados en el mundo de un montón de cosas. Así que mis hermanos, eliminemos frases como esta, lo haces porque lo digo yo y yo soy tu padre. No, dialoguemos con ellos. Bueno, es que eso funcionó conmigo, pastor. Bueno, pero eso no quiere decir que glorifique a Dios. Que haya funcionado contigo un estilo de paternidad que no glorifica a Dios, pues no significa nada. Contamos con su palabra para guiarnos, para salvar a nuestra familia de la corriente de este mundo. Nos encanta oír hablar de que ya aprobaron esta ley, que el mundo está muy mal y que esto y que aquello. Sí, nos encanta escucharlo. Pero mis hermanos, es la realidad que nos toca vivir. Y tenemos su palabra para guiarnos y para salvar a nuestra familia, a nuestros hijos de la corriente de este mundo. Te invito a que te pongas de pie. Y vamos a finalizar orando por los padres, pero también orando por nuestros hijos. Así que si tus hijos están aquí, búscalos, identifícalos, llámalos a tu lado y vamos a orar por ellos. Especialmente los jóvenes que estuvieron en el congreso, en el evento. Sí puedes hacerlo, hermano, salir de tu lugar, buscar, juntarte con tus hijos y abrazarlos y orar por ellos y decirle al Señor, digamos del Señor juntos, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo te serviremos, Señor. El enemigo está acechando, está como león rugiente, pero nosotros queremos pararnos en la brecha y no queremos darle lugar al enemigo. No queremos cederle el terreno al enemigo. No queremos cederle nuestros hijos al enemigo. Queremos, Señor, ser padres que tomamos la iniciativa. Los varones, dice tu palabra, portaos varonilmente. Tomar la iniciativa. Sí ser proveedores, sí ser diligentes en nuestro trabajo, pero tomar la iniciativa en cuanto a lo que tiene que ver contigo. Conocerte más a ti, Señor, y así conocer más tu propósito. Cumplir con tu propósito, que es que seamos santos, quienes somos tus hijos. Y eso viene por llevar a cabo tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esa palabra ellos la conocerán por nuestro trabajo como sacerdotes en el hogar. Oramos por las madres. Señor, dale sabiduría para que puedan obedecer y someterse a sus esposos, someterse en el Señor y poner por encima tu palabra. Señor, es grande la tarea, es grande la responsabilidad, pero
nosotros como iglesia nos movemos hacia eso. Queremos movernos hacia este compromiso de santificar a los padres para que ellos eduquen a sus hijos, para que ellos sean padres como Felipe y que podamos ver una generación que te sirve, una generación que te glorifica, una generación que te exalta. Y que nos encuentre, Señor, trabajando. Tú depositaste en el hombre de la parábola, dice que recibió uno de ellos talento, cada uno conforme a su capacidad, pero tú regresas y pides cuentas. Tú regresarás y nos pedirás cuentas de cómo administramos a nuestros hijos, de hacia dónde direccionamos esas saetas, hacia dónde las dirigimos y queremos dirigirlas hacia tu objetivo, Señor. Que así sea, Padre. Voy a invitar a los pastores si pueden pasar por ahí para orar por los padres mientras que nosotros adoramos al Señor y le decimos: Señor, quiero aprender a hacer tu voluntad. Quiero caminar en santidad. Quiero reflejar tu gloria.